hace un poco menos de 48 horas. Aparte, bueno, no vamos a comenzar explicando esa parte, vamos a comenzar de manera diferente. Vamos a esperar que se vayan conectando otras personas. Para poder explicarles un poquito lo que queremos explicar. Creo que es del interés de todos los nicaragüenses. Es doloroso, pues. Bueno. Ya comienzan a conectarse algunos. Darwin, bienvenido. Comiencen a compartir los que ya se conectaron con sus familias, con sus grupos de WhatsApp, de Instagram, con X. Comiencen a compartir con sus grupos de Facebook, con amigos, con familiares, porque consideramos de que hacemos un gran esfuerzo para poder a veces, con nuestros modestos conocimientos y la difícil obtenida información que tenemos, pues hacemos un esfuerzo para tratar de aclarar lo que a veces el común del nicaragüense no entiende, porque la dictadura, sobre todo a lo interno del país, pues no les permite acceso a la información verdadera, y al no existir medios de comunicación independientes, noticieros independientes, el Canal 10 es una falacia de que es independiente, y lo manejan el González, que es el dueño de Ratensa, que a la vez es una testaferrería de un mexicano que le hace testaferrería al Danielato, y que era el dueño del Canal 4 y que lo legalizó a nombre del Danielato. Entonces, en Nicaragua no existen medios de comunicación independientes. Más bien el Canal 10 ha sido una trampa donde los que llegaban a dar entrevistas antes de 2021, pues todos cayeron presos, menos la administración ni el personal del canal. Así es que no hay medios de comunicación independientes, hay un total control de la información y no hay libertad ni de información, mucho menos de expresión, que a lo interno de Nicaragua permita que los nicaragüenses sean informados de manera veraz y de manera objetiva. Y tenemos que estar cumpliendo este papel que con gusto, aún con todo el esfuerzo que hacemos, pues cumplimos este papel. Y hoy vamos a hablar de un tema que para muchos es complicado y que en realidad, por la costumbre que le conviene a la dictadura de no promover la lectura, de promover estupideces como la de las mariconadas, de la Juan Pablo, de la Joela, y hacer presentaciones de boxeo estúpidas, ridiculizando el deporte, y que la gente no se da cuenta que lo que le dan es circo sin pan, pues de esa manera los mantienen aislados. Estos tiktokers, sapos de la dictadura, se prestan a este tipo de actividades, por lo cual están obteniendo jugosas ganancias, y a todo el mundo quiere ser tiktoker, y de esa manera los apartan de la realidad nacional. Y como algunos que ni siquiera tienen trabajo están felices en la dictadura, recibiendo las remesas de más de 1 millón de nicaragüenses que han salido del país del 2018 a esta parte, te encontrás huevones, algunos hasta de 40 años, viviendo de sus padres, que están en el extranjero, tienen motos, tienen carros sin trabajar. Y eso hace ver que hay una economía robusta en el país, cuando es una gran mentira, y un montón de aprovechados
del sacrificio que hace la gente por el exilio político y por el exilio económico, que se ve obligado los nicaragüenses a irse del país para poder mejorar la situación económica de su familia. Y con eso le dan a creer que la economía nacional está bien. Vamos a hablar de eso. Y producto de cierto informe del FMI que es totalmente falseado. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y desde el programa Nicaragua Somos Todos, le habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch, Patria Libre para Vivir. Bienvenido Guillermo, bienvenido Emmanuel, Darwin. Bueno, ya está llegando la gente, compartan en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, en Instagram, en X. Los que quieran compartir y puedan compartir este programa con TikTok, pues háganlo. Si se puede, pues yo prácticamente no hago uso de TikTok. Antes de comenzar, quería repetirles la información que les he venido dando. Estamos tratando de mejorar el programa, estamos tratando de que ya no hacer aquellos videos hasta de más de 2 horas, máximo 1 hora, pero pretendemos que el programa llegue a ser de 45 minutos concentrada la información. Para eso ya tenemos un amigo que hace las funciones de técnico, a la vez nos asesora porque es un sociólogo y muy querido y muy conocido, pero que no vamos a mencionarlo aquí por lo que ustedes ya saben, y que nos ha estado asesorando. Y hoy pues tenemos ya un canal oficial en YouTube que espero se suscriban para poder contribuir conmigo y mi familia, y se llama Chino Enoch Oficial, que retransmite este programa. Aparte de eso tenemos la plataforma de YouTube que maneja otro estimado que se llama Radio República Internacional y que también retransmite este programa. Hoy vamos a tocar un tema buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde nos esté mirando. Importante, cada día aumenta el club de seguidores y el grupo de seguidores que tenemos en Alemania. Tuvimos gente que nos estuvo viendo en Vietnam y China, pero bueno, se han desaparecido. Tengo entendido que algunas de estas personas ya regresaron a Nicaragua y por eso ya no nos miran ni se reportan. Otros no regresaron al país, sino que se fueron a distintos países de Europa, y otros están aquí en Estados Unidos, y que por eso prácticamente el grupo de Vietnam y China ha desaparecido. Hay un grupo grande en algunos países africanos que nos están viendo, que no son africanos, son nicaragüenses, pareciese mentira. En Australia hay otro grupo, y es grande el grupo de nicaragüenses que hay en Australia. El de Nigeria a veces no lo tomo muy en serio porque, puchecala, pues son como 40, pero ahí hay muchos nombres que no son nicaragüenses, y Nigeria pues se ha caracterizado por cierto tipo de actividades ilícitas en las redes. Espero en Dios que no sea así, pues, pero dicen que el que soplado con leche hasta las cuajadas sopla. Y siempre Nicaragua, que tiene más del 60% de los seguidores del programa, que los seguidores no son muchos, andamos cerca de 7,000 realmente registrados, pero nosotros estamos alcanzando más de 500,000 cada 28 días de alcance y de visualizaciones, por lo que podemos decir que más de 200,000 personas pues nos están viendo, y que cada video o cada día nos miran más de 15, 18,000 personas, o pudiese ser 20,000 diario, y más del 60% está en Nicaragua. Sabemos que la gente de Nicaragua nos tiene que ver clandestino, porque ver al Chino Enoch en Nicaragua es delito. Y no solo eso, hay algunos que tienen una concepción tan atrofiada
mentalmente e intelectual y culturalmente hablando, y que además con posiciones de un anacronismo de hace más de 40 años, cuando no estaban las computadoras, ni los satélites, ni las redes sociales, donde pretenden hacer ver que China, el comunismo, que Rusia es buena gente, pero Rusia tiene una de las más grandes mafias. China también. China tiene a su pueblo en esclavismo. En China fusilan diario. Y Corea, ya no digamos, del norte. Entonces pretenden hacer todavía esa atrofiada mentalidad y ese anacronismo político, como que en realidad esos son paraísos socialistas en la tierra, lo cual es una gran mentira. Igual Estados Unidos tiene un montón de empresas en China porque la mano de obra es más barata que la de Nicaragua por el esclavismo. Ustedes hablan de que China es una gran economía, la segunda economía del mundo, pero la pobreza y la miseria que ustedes van a ver al interior de China es increíble. Ustedes ven grandes puentes, grandes construcciones ferroviarias, carreteriles, intersecciones. Y unos freeway de padre y señor mío. Pero eso no le sirve a la población chilena. Eso es lo que permite más agilidad para que la gente vaya a sus trabajos. Pero la miseria de China es increíble. Mírenla. Métanse en los estudios de distintas plataformas en el mundo y van a ver el campesino chino cómo vive en la miseria, que ni siquiera tiene agua potable. Entonces, esa concentración del capital en manos de los jerarcas del partido hace como que en Nicaragua dan a creer que hay una economía robusta, pero que solo enriquece y se centraliza esa riqueza en las pocas manos del capital clásico o histórico de Nicaragua, de la familita Chamorro, Lacayo, Pela, Chamorro, y del gran capital del Danielato obtenido de manera sucia a través de la piñata que creó más de 300 empresas, a través del lavado de dinero, a través de la testaferrería en muchos países de Europa y ya no digamos en Centroamérica. Entonces, están acostumbrando a la gente a pedirle favores a los caporales, y algunos que viven en la miseria se vanaglorian de tener contacto y no tienen contacto ni mierda con nadie. Los pobrecitos con costo leen, andan en el alcoholismo y se vanaglorian porque una vez al año los invitan a conmemorar una efeméride sandinista de la insurrección y llevan los combatientes históricos, que ya no están ni el 10%, ni vivos, y de los vivos ni el 10% apoya a Daniel, pero que están sumidos en el alcoholismo, en las drogas. A mí me pasó. Yo llegaba a esas actividades, a pesar de que era profesional, a beber guaro, y ahí me encontraba con todo el piruquerío que no tiene trabajo y que algunos de ellos tienen pensiones que no llegan a 5.000 córdobas, y con eso pasan bebiendo guaro y después pasan coyoteando, y el fin de semana la efeméride que les dan manguaro. Y así los mantienen domados y de esa manera se sienten revolucionarios. Y con el adefesio jurídico que ya fue aprobado en primera legislatura y va a ser para cumplir con el protocolo aprobado en enero en segunda legislatura del adefesio, que son las reformas constitucionales, los engañan convirtiendo en un símbolo patrio una bandera partidaria de una organización que nació ilegalmente, a la cual pertenecí, y me siento orgulloso en haber pertenecido a esa organización en los años 70, pero hoy que ya tengo varios años de no estar en esa organización, me siento orgulloso hoy en no pertenecer, porque esa es una mafia que tiene manipulados a un montón de gente que los hace héroes. Y engañan
a esos manipulados, haciéndolos sentir héroes, incorporando la bandera partidaria, que hoy es una bandera de vergüenza, como un símbolo patrio. Pero aparte de esos, al aparato represor que está en los sectores más ignorantes del sandinismo, llámese los paramilitares, en Condega, como el Cartera, como el Alan, como todos los paramilitares que todo el mundo conoció en Condega, y que ahí están, sectores ignorantes, pirucas, ahora se sienten héroes porque les dieron la fachada de que eran policías voluntarios a los paramilitares. Ahora incorporan como una figura constitucional a la policía voluntaria, cuando la policía voluntaria es una figura terciaria en una ley secundaria que es la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Pero para hacerlo sentir de que son patriotas, les dieron carácter constitucional a los paramilitares con la figura de la policía voluntaria en la Constitución, cuando debiera ser una figura de una ley secundaria que es la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Y con eso los hacen sentir que empoderados, que forman parte del poder y no son más que escalones de la escalera que le permite subirse y mantenerse a la cúspide a una élite multimillonaria del Danielato. Y esos pendejos paramilitares llamados policía voluntaria son el montón de piruquitas que andan en Estelí, que andan en Condega, que andan en León, que andan en Chinandega, sin trabajo o con pensiones miserables que no pasan de 5.000 córdobas. Esa es la verdad. Y en una ignorancia terrible, hablando de golpe. A mí me pasó y siendo profesional. En 2018 yo creí que en realidad era un golpe imperialista. No, fue una rebelión autóctona, legítima, donde más de la mitad de los que se rebelaron eran sandinistas. Más de la mitad de esas marchas tenían orígenes sandinistas. Por eso es que más del 40% de la oposición tienen inicios políticos en el sandinismo, entre los que me encuentro. Pero bueno, eso para dar un matiz de cómo está siendo manipulada para que se sientan empoderados los idiotas que viven en la miseria, y muchos de ellos dependen de las remesas que de Estados Unidos el exilio les manda. Y ahí es donde quiero entrar. En las últimas 48 horas o menos, en menos de 2 días, dentro de nosotros, los que adversamos al Danielato, seamos de origen sandinista o antisandinista, pero que creemos que estamos en el lado correcto de la historia, porque hoy adversamos a un régimen represivo, criminal, torturador, asesinos, delincuentes, narcotraficantes, lavadores de dinero, piñateros. Entonces estamos en el lado correcto de la historia, donde está la mayoría y donde apenas ese régimen, de acuerdo a cálculos serios y de encuestadoras serias, no pasa del 12%, yo digo que ni siquiera el 10%, y que mucha gente o se queda callado o tiene que hablar a favor, porque si abre la jeta le va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que fuimos a parar a cárceles como el Infiernillo, y fuimos condenados, en lo personal fui condenado a 12 años y medio, otros fueron condenados a 30 y otros hasta 400 y pico de años. Entonces, chitón pitillo, como decía Gómez, el famoso general venezolano. Entonces, queremos irle aclarando a la gente, porque los secretarios políticos engañan a los militontos, ¿verdad? Porque militancia se perdió hace mucho tiempo, desde que se dejaron de cumplir los estatutos del Frente, es decir, a partir del 2007. El FMI recientemente, y se ha convertido en un escándalo en las últimas 30 horas, pongámosle 2 días, donde manifiesta el FMI de que Nicaragua tiene una economía robusta.
Ojo con eso. Una economía sana. Pero cuando lees ese comunicado del FMI, esa publicación del Fondo Monetario Internacional, que está siendo objeto de crítica contraria por este tipo de publicaciones, que no es la primera vez que lo hacen, porque no hacen el análisis serio del por qué. Al contrario, en vez de no publicar, dan a entender de que sus publicaciones tienen como base de datos o en base a la información que dan, las estadísticas oficiales de la dictadura. Esa información que el FMI, donde manifiesta que la economía de Nicaragua está robusta, que la economía de Nicaragua está sana, se fundamenta en los datos que la dictadura le da al FMI, porque ellos mismos manifiestan que para hacer esta publicación tuvieron distintas reuniones con el viceministro de Finanzas. Eso se demuestra que Bruno Gallardo, el ministro, no piensa ni mierda. Además, todo el mundo conocemos quién es Bruno Gallardo. Y como siempre, pues en todas las estructuras siempre los que piensan son los segundos y los primeros solo son de adorno y dan la cara y ejercen el poder. El viceministro de Finanzas y el presidente del Banco Central de Nicaragua. En reuniones con ellos, en varias reuniones con ellos, como lo dice ese comunicado del FMI, se establece que hay una economía sana. Desde hace tiempo, Ovidio creo que se llama Ofilio, no recuerdo, el presidente del Banco Central, viene diciendo de que hoy tienen las reservas económicas más grandes de la historia. Analicemos, pues. Se ha llegado a la conclusión que el 75% de la comunidad económicamente activa nicaragüense o de los nicaragüenses están en el sector informal, es decir, en el subempleo y en el desempleo. Por lo tanto, hay un 75% de los nicaragüenses que no cuenta con seguro social. Tenemos en Nicaragua un 80% de los adultos mayores en el desamparo. ¿Por qué razón? Porque un mínimo porcentaje, los que históricamente han tenido seguro social, por lo tanto, no tienen ni pensiones de jubilación, ni pensiones de vejez, y como los que participaron en la guerra son pocos, tampoco tienen deliciados de guerra, tampoco tienen como padres o madres de hijos de héroes y mártires. Entonces hay un 80% de los adultos mayores en el desamparo. La mendicidad se ha incrementado. Los niños y viejos en los semáforos se ha incrementado. La delincuencia por decenas de miles que constantemente, no es mentira. Ustedes lo miran, en este año como 5 liberaciones de miles de delincuentes. O sea, a la gente se le echa presa, se le condena y no se libera por pensar diferente. Pero a los delincuentes, a violadores, asesinos, narcotraficantes, delincuentes menores, son liberados cada 2 meses por miles, donde no hay fuentes de empleo y pasan a engrosar los miembros activos en la delincuencia. Es decir, con la liberación de estas decenas de miles de delincuentes, la actividad delictiva crece constantemente. Negocios como AMPM, como Super Express, como los que se le llamaban
los mini super, pulperías, gente en la calle, son asaltadas. Es un peligro andar en Managua en la noche, ya después de las 6 de la tarde. La gente en las paradas de buses son asaltadas, son arrebatadas. Pero esas estadísticas el gobierno no las da a conocer. Pero bueno, sigamos con el FMI. Entre 2018 al 2024, más de 1 millón de nicaragüenses ha salido del país. Más del 70% estamos en Estados Unidos. Esto lleva a que este diciembre se aproximen a 6.000 millones de remesas, cuando antes del 2018 creo que no se llegaba ni a 2.500. A veces ni a 2.000. Hoy vamos cerca de 6.000 millones de remesas anuales. Eso significa casi el doble de la exportación de mercancía. Siempre esto lo explico porque la gente a veces no domina este tipo de asuntos. Y la exportación de zona franca, que son las grandes fábricas textiles, de arneses y de otro tipo, que tienen chinos, que tienen de distintos países, y Estados Unidos, en base al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, Belice y República Dominicana. Entonces, este tipo de exportación no le causa ganancias prácticamente a Nicaragua como Estado, como país. Sí a grandes capitalistas del Danielato que han metido sus empresas como grandes fábricas de tabaco, de puros, como grandes fábricas textil vestuario, como grandes fábricas de cuero y calzado, que pertenecen al Danielato, y otro tipo de fábricas que para evadir impuestos los capitalistas del Danielato las han metido en los sistemas de zona franca. Y esto puede dar fe, como dicen, o contar perfectamente bien Álvaro Altodano, que lo tenían en la Corporación de Zona Franca, para garantizar este tipo de corrupción, para que las empresas del Danielato no pagaran impuestos y pudieran exportar como zona franca. Esto no le produce ninguna ganancia al país, más que los salarios de los trabajadores administrativos y obreros, que son los que al final de cuentas mantienen la economía nacional en la pulpería, en los impuestos, que aunque ganen menos del techo de que paguen impuestos sobre la renta. Les recuerdo que cuando la Diana llega a distribuir los confites, los meneitos, ya va incluido ahí el impuesto que paga la Diana. Por lo tanto, cuando usted compra el caramelo, el meneíto o lo que compre en una pulpería, ya va incluido en lo que usted paga, que es el precio final, el impuesto que paga la pulpería, ya sea como cuota fija, y el impuesto que la gran empresa o fábrica como la Diana, como Calza, o como el otra empresa delincuencial, el consorcio de Agricor. Todo ese impuesto que se paga, lo paga usted cuando llega a la pulpería. Solo en Condega son centenares de pulperías, en el país son decenas de miles de pulperías. Ahí, en el confite que usted se come, usted está pagando el impuesto que paga el pulpero y que paga el dueño de la fábrica o del comerciante mayorista que le vende al pulpero. Así es que, si usted cree que cuando va a comprar tortilla usted no paga impuesto, le recuerdo que la mayoría, el 90 y pico % de las tortilleras,
hacen tortillas con maseca. La maseca que se produce industrialmente y se comercia en Nicaragua, cuando llega a la distribuidora, ya va con el impuesto que pagan los dueños de la maseca en Nicaragua. Y la distribuidora, cuando se la distribuye al pulpero, ya va el precio de la distribuidora, incluido el impuesto de la distribuidora, y cuando el pulpero se la vende a la tortillera, ya va incluido el impuesto o la cuota fija. Entonces van como 4 impuestos ya metidos cuando llega a la tortillera. Cuando la tortillera le vende la tortilla a usted en 2, 3 córdobas, usted está pagando los gastos de la tortillera, del pulpero, de la distribuidora, del comerciante y del fabricante. Si usted cree que no paga impuestos, usted es el que lo paga todo. El último, el que vive en el barrio, en la casa hecha mierda, es el que paga todo. Entonces, esos obreros son los que dinamizan la economía del país y al final les cae el peso de la economía interna. Pero ahora nos vamos a la exportación de mercancías, que es la mitad de la exportación, que es la exportación de la cual casi el 70% la compra Estados Unidos a Nicaragua, que es la que sí produce impuestos aparte de todo lo que... porque es la que está grabada, la que tiene gravamen, tasa impositiva. Anda un poco menos de 4.000 millones, o sea que ya con 6.000 millones casi está duplicando la exportación de mercancía. Con los 6.000 millones de remesas, que significan entre 30 y el 35% del Producto Interno Bruto de Nicaragua, las remesas. Entonces vos le quitas las remesas, quitémosle el 1.000.000 y pico de gente que ha aumentado casi en 4.000 millones las remesas en los últimos 5 años. Estás hablando que le vas a quitar casi el 30% del Producto Interno Bruto a Nicaragua. ¿Qué harían si ese 1.000.000 de personas estuvieran adentro? Aparte de no tener esas remesas, la economía estuviera por el suelo, porque a la hora de sacar las cuentas y distribuir los ingresos entre todo el país, porque suman la cantidad de habitantes, una gran mentira, pues. Entonces, estuvieran más que por el suelo. Y aún así, con 1.000.000 de personas económicamente activos que han salido de Nicaragua, el porcentaje de desempleo del país ha aumentado. Vos ves el montón de cipotes con motos en el país, que ahí se viven matando, y ninguno trabaja y tiene moto. ¿Por qué? Porque tiene a su papá, a su mamá, a su hermano mayor en Estados Unidos que manda la remesa. Entonces no le interesa trabajar porque le manda 200, 300 dólares. A veces mandan 500 para la casa y donde menos llega es a la casa, sino que se queda en 2, 3 bandidos. Otros mandan para hacer la casa y cuando llegan no tienen mujer ni casa. Y lo que tienen es un compadre cuando regresan. Pero esa es la realidad. Entonces, todos los ingresos del país, al distribuirlos entre la masa poblacional, promediamente es una gran mentira. Porque ¿quiénes son los que exportan? Los grandes empresarios, unos del gran capital clásico y ahora los del gran capital de la piñata, de los narcolavadores, del dinero sucio. A eso le sumas la inversión. Hace como una semana, lo explicaba ayer o antier, fíjense bien, Panamá se convirtió en el país con mayor inversión extranjera dentro de Nicaragua, relegando al segundo lugar a Estados Unidos. ¿Cómo es posible, decimos? Sí. Panamá, hay decenas de empresas testaferras del danielismo,
o sea, que es real de los danielistas, pero que aparecen como empresas panameñas y llegan a invertir a Nicaragua. Y si las meten a regímenes de zona franca, pues no pagan. Les dan facilidades de inversión y son ellos mismos. Y no son panameños los que invierten, sino que es la testaferrería del dinero mal habido, del narcotráfico, del lavado, del blanqueo y de la piñata. Aparte de la gran cantidad de empresas que se crearon al hacer desaparecer a Albaniza, quisieron desaparecer, por lo menos en el préstamo inicial, la cooperación venezolana de 6.000 millones de dólares, que ahora de andar como por 15.000, porque se los cargaron a la deuda externa de Nicaragua, los metieron a Albaniza, la privatizaron y se la robaron los danielistas y encabezados por Chico López, que es el que ha jefiado a Albaniza y jefe de este consorcio de empresas privadas en las que se convirtió Albaniza y por medio de las cuales se robaron los 6.000 millones de la ayuda venezolana y que le cargaron a la deuda externa del Estado nicaragüense. Asimismo, invierten del Salvador. Hay muchas casas comerciales salvadoreñas. Ahí está la testaferrería. Aparte de que ellos también con estas empresas tienen inversiones en Guatemala, inversiones en bienes y raíces y urbanizaciones en El Salvador, ya no digamos en capital bancario y gasolineras en Nicaragua, en Honduras, que es lo más chancho del narcotráfico que hay ahorita en Centroamérica, encabezado por el gobierno de Zelaya y su mujer. Costa Rica, por eso el tal Chávez no se pronuncia contra Nicaragua, niega los asesinatos que constantemente, no hay semana que no se den, de los opositores dentro de Costa Rica por células, de los servicios de inteligencia nicaragüense dentro de Costa Rica, por la gran incidencia económica del capital mal habido que tiene el danielismo dentro de Costa Rica. Prácticamente están controlando la economía centroamericana a través del lavado, el narcotráfico, el capital venezolano y las casi 400 empresas que tienen de la piñata. Y ese dinero y sus ganancias llegan al pueblo nicaragüense. No. Cuando ves los ingresos millonarios que se promedian con los ingresos miserables de menos de 55.000 córdobas las pensiones y menos de $200 de salario mínimo, y las promedia, claro, se infla el ingreso per cápita. Pero esa es la gran mentira, porque de manera per cápita individualizada, los millones se quedan en pocas manos. Y eso es lo que el FMI no explica. Y por eso es que tanto el gobierno estadounidense ha venido tomando medidas para que el FMI rectifique las políticas financieras hacia Nicaragua. Este tipo de manipulación de las estadísticas también pasa con las carreteras. Las principales carreteras, las ves bien, con préstamos multimillonarios de 300 hasta 500 millones de dólares para hacer una carretera, pero el 50% no se invierte. El material selecto no es de calidad. Y la mayor parte de esas construcciones, de esa infraestructura vial, de carreteras, pero las principales, ¿verdad? La que va de una ciudad cabecera departamental a otra, la Panamericana, solo las ganan las licitaciones una empresa que ha crecido principalmente a partir de 2007, que es cuando Daniel Ortega llega al poder, y es una empresa de origen tico, que es Meco Santa Fe. Extrañamente solo esa empresa gana los contratos multimillonarios y las licitaciones. Lo que te indica la actividad testaferril, o sea, de testaferros del Danielato, que sigue incrementando a través de estas actividades ilícitas su capital. Esas estadísticas no aparecen en el FMI. Y
esas son las carreteras, porque ustedes no van a ver las carreteras intermunicipales que las está manteniendo el FOMAT, el Fondo de Mantenimiento Vial. No, solo por donde, las que se miran, por donde pasa Transnica, por donde pasa lo que era Circa, ¿verdad? Que ahora es la empresa esta de Nicabús del otro delincuente de Enrique Quiñones. O Ticabús. O el transporte internacional. Pesado o liviano. Entonces, solo por ahí, esas son las grandes carreteras de maquillaje. Pero ustedes están viendo que durante todo el invierno, porque la gente tiene que transportarse en lo intermunicipal y en las comunidades, caminos de tierra y a veces caminos que solo son para caballos, ahí vas a ver que las quebradas y los ríos arrastran los buses porque ahí no hay un puente. Los niños tienen que ir a clase poniéndose en riesgo, cruzándose ríos, y a veces se les vienen las avenidas, de repente los arrastran y decenas de niños se ahogan todos los años porque solo existen las carreteras de maquillaje. Camionetas, carretas, son arrastradas constantemente porque tienen que transportarse, porque tienen que ir a trabajar y tienen que pasar por esas quebradas y esos ríos que en las crecidas que se vienen repentinamente los matan ahogados, los arrastran, y en todo caso lo menor que puede pasar es dejarlos inválidos productos de las lesiones que puedan sufrir. Y por otro lado, mantienen bonita la carretera, quitándole 1 o 2 córdobas en cada litro de gasolina, que es de la más alta en Centroamérica, por no decir la más alta en Nicaragua, porque está grabada la gasolina con un impuesto para el Fondo de Mantenimiento Vial, que son todos esos chalecos o camisas anaranjadas que todo el año atrasan el transporte dándole mantenimiento a la carretera y que te lo sacan en tu gasolina. Esas estadísticas tampoco salen en el informe del FMI. Entonces, así están engañando a la gente. Otras estadísticas. Está comprobadito. Creo que desde antes que yo cayera preso congelaron el precio del combustible. Otra gran estafa. El precio en que lo congelaron es muchos con gran ventaja superior a los precios de la mayoría de los países de Latinoamérica, inclusive a más del doble del precio internacional de compra de combustible, incluyendo flete, aduana, transporte. Este congelamiento de precio hace que desde hace rato solo ven bajada el precio de los combustibles a nivel internacional, del crudo, de los lubricantes, que se mantenga estático ese precio mientras los precios siguen bajando a nivel internacional, lo que permite que de manera al margen de todas las cuentas se produzca una ganancia solo en la diferencia del precio al que se debería dar del combustible, porque está más bajo que el congelado, de 236 millones anuales de dólares en Nicaragua. Esos 236 millones no aparecen en el presupuesto de la República, ni como ingreso, ni como nada, ni como estimado. Convencido estoy que la Puma, esta estaferrería del Danielato, porque viene desde Suiza. En Suiza no es una, son varias empresas testaferras que tiene el Danielato. Porque de allá viene la Puma. Si no me equivoco, se llama Transfigura, la matriz. Que le inventaron un montón de juicios de delitos ambientales por derrames menores, y la Puma ha tenido derrames mayores, incendios de tanques, contaminación de la plataforma o del manto acuífero de la plataforma marina, y no les han hecho nada.
pero a la ESO se los inventaron para sacarlas de juego y así se adueñaron de la refinería, obligado a vender a precio de guate mojado la ESO. ¿Qué es lo que la gente no sabe? Entonces, estos 236 millones que hay del sobreprecio, producto del precio congelado, que es sumamente más del doble del precio internacional, incluyendo gastos de flete, gastos aduaneros, gastos de transporte. Y la gente no se da cuenta y cree que le están haciendo un favor porque tienen congelado el precio. No, es una trampa para poder vender a un precio mayor que el precio internacional o de la mayoría de los países de Centroamérica. Entonces, eso produce 236 millones de ganancia más allá del precio que debía ser. Y eso, decía un amigo por ahí que me escribe, eso se lo reparten las petroleras con el gobierno. No, hombre, eso queda en manos del Danielato, que nada tiene que ver con el gobierno, sino que es la mafia que domina la economía. Porque no está en los estimados del Estado. Si se repartiera entre la petrolera, entre la Puma y el gobierno, les corresponderían 118 millones de dólares a cada uno, pero no aparecen. Se lo reparten entre la mafia económica del Danielato con la petrolera, que a su vez está estaferrada de ellos mismos. Esas estadísticas no las mire el FMI. Y tenemos otro engaño con las estadísticas para que miren cómo es la corrupción, para poder, porque consiguen financiamientos para educación, para mejorar no sé qué cosa de la cultura. Y aumentan en más de un 50% el nivel de promoción de los estudiantes, ordenando a los maestros aprobar a todos los estudiantes. Llegan bachilleres mediocres, prácticamente han eliminado los exámenes de admisión y cualquiera puede entrar a la universidad. Y más ahora que se han robado todas las universidades privadas y muchas de ellas siguen cobrando, a pesar de que son confiscadas. Entonces, aprobados de primaria mediocres, bachilleres mediocres, profesionales mediocres, porque en vez de aumentar el nivel de profesionalización de las universidades, se han convertido en centro de adoctrinamiento político, ideológico. Y yo no sé si llamarle político ideológico, más bien en centro de domesticación danielista. Y por eso obligan a los maestros a aprobar a todos los alumnos. Y en un estudio que se hizo recientemente, más del 50 o 60% de los estudiantes de Nicaragua no aprobaron la materia de matemáticas. Pero hay que pasarlos a todos. También con eso engañan a la gente y las estadísticas. Quería hablar de eso porque yo considero que el FMI no tiene que andar haciendo apreciaciones de la economía nicaragüense en base a los datos oficiales que son manipulados estadísticamente en todos los campos, de la infraestructura, de la educación, de la economía, del negocio del combustible, donde se roban 236 millones de dólares al año a la población nicaragüense. Espero haber contribuido en alguna medida en aclarar a los que no entienden cómo hacen el manejo esta mafia, dónde está el narcotráfico, dónde está el narcolavado, dónde está el blanqueo de capitales, la testaferrería del dinero robado a través de Albaniza y ahora en distintas sociedades anónimas privadas en manos del Danielato, que eran equivalentes inicialmente en 6.000 millones de dólares, ahora es más de una decena de mil de millones de dólares, y que fue cargada a la deuda externa de Nicaragua y que hoy es capital privado. Más toda la piñata que todavía nos quedan una gran cantidad de años que tenemos que seguir los nicaragüenses pagando la deuda interna que generó la piñata y que se sigue pagando y
que significan centenares de empresas en manos del danielismo, producto de esa piñata, y que está pagando como deuda interna el Estado de Nicaragua, con tus impuestos nicaragüenses, con tu sudor nicaragüense. La piñata se está pagando todavía. Y quedan bastantes años para que se termine de pagar. Y si es la deuda externa, como lo he explicado, Daniel Ortega agarró saneado el país después que entregó con 12.000 millones de deuda externa en 1990. En 2007 del gobierno de Bolaños agarró al Estado nicaragüense con 3.415 millones de dólares de deuda externa. Hoy hemos pasado los 16.000 millones de deuda externa, casi quintuplicando la deuda externa con que agarró el gobierno de Daniel Ortega en 2007 sin guerra. Por lo tanto, el descaro, cuando toda esa deuda externa, en más de un 50%, ha ido a parar ese capital a las empresas del Danielato. Y esos son los que se enriquecen, esos son los que están comprando todas las tierras en el norte, en la zona de Cantagallo. Se mandaron a hacer una carretera para sacar su propia producción y los campesinos creen que es que le hicieron una carretera para su beneficio a los campesinos. No, es para sacar la producción porque han comprado casi todas las propiedades en esa zona de Cantagallo. Y las mandaron a hacer allá por el Bramadero, ahí por donde murió Alcides Besa, por el Portillo de las Brisas, toda la zona guerrillera por donde yo anduve. Y no se dan cuenta el pueblo que es la realidad. Espero, si hay alguna pregunta, bienvenido Martín Calderón, Ernesto Calero, Luis Quiñones, hermanos, Jorge José Castillo, Tony Harto, Carlos David. Bienvenidos Darwin, Eduardo Molina, bienvenido Emmanuel, Memo Vega, ¿qué pasó hermano? Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, el chino Enoc, Fabiola Eunice Olivas, bienvenido, vinieron al final, pero bienvenida, Miriam Espinosa, Luis Quiñones. Vamos a hacer estos cortos siempre que haya alguna información de interés como esta del FMI, que era necesario aclarar. El programa oficial será lunes, miércoles y viernes. Todavía estamos afinándolo con el sociólogo que es nuestro asesor y técnico, y vamos a mejorar. Nuevamente les hago el llamado a suscribirse al canal Chino Enoc Oficial de YouTube. Y cuando no puedan por esa vía, podrán ver el programa por la plataforma de Radio República Internacional, que son los canales que retransmiten este programa. Bueno, a suscribirse al canal Chino Enoc Oficial y al canal, la plataforma Radio República Internacional en YouTube. Nuevamente de Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y del programa, desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. El chino Enoc, viva Nicaragua, pronto libre. Patria libre para vivir. Unidad, unidad, unidad de toda la oposición bajo una sola dirección. Ampliar el liderazgo de la oposición es la única manera, porque los que han estado mediáticamente a la cabeza, porque no han organizado nada, no han resuelto el problema de poder encabezar la oposición, y ni siquiera son alternativa, ni mucho menos han planteado un programa alternativo a la dictadura militar, policial y paramilitar del danielismo. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.